último milagro de Jesús que vamos a ver en esta serie. Nosotros durante los últimos 5 meses hemos estado viendo diferentes milagros de Jesús, ¿verdad? Y hemos aprendido y recordado más de una vez que los milagros no están en el texto bíblico y no ocurrieron en la historia solamente como una demostración de que Jesús es Dios, sino que más bien los milagros de alguna manera han ido hablando y enseñando de diferentes aspectos del carácter de nuestro Señor. Los milagros no están para que nosotros quedemos en los milagros solamente. Los milagros están para que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que está pasando y cuál es la actitud del Señor en ese momento, ¿verdad? Digamos así, los milagros no tienen un fin en sí mismo. No están como un adorno en el texto o como solamente un ejemplo del poder de Dios, sino que por lo mismo, cuando estudiamos los milagros, y eso es lo que hemos intentado hacer, vamos prestando atención a lo que pasa antes y después de la narrativa, quiénes son los personajes que están ahí con Jesús, qué pasó antes y después del milagro, porque todas estas cosas van más allá del milagro mismo. Entonces tratamos de extraer del texto la enseñanza que entregaba el Señor para esas personas y obviamente tomamos esa enseñanza y por medio del Espíritu Santo vemos cómo nosotros podemos aplicarla hoy día a nuestra iglesia y en nuestras vidas. Vimos milagros de sanidad en un principio, ¿se acuerdan? Después vimos algunos milagros de naturaleza. El domingo pasado vimos un milagro bastante especial que es llamado por los estudiosos como milagro de castigo, en donde el Señor hizo secar la higuera. Y hoy día vamos a ver un último milagro que es de naturaleza, sí, pero que fíjense, incide en la vida pública, social y política de Jesús y de los discípulos de Jesús. Vamos a leer el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, los versículos del 24 al 27. Mateo 17, del 24 al 27, pueden acompañar en la pantalla o en la Biblia que ustedes tienen en su mano. Dice así la palabra. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Hablando de Jesús, ¿verdad? Sí paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en casa, fíjense, Jesús, no le preguntan a Jesús, le preguntan a Pedro. La respuesta de Pedro es que sí. Y al entrar Pedro en su casa, se adelantó Jesús a preguntar a Pedro, ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra, a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contesta Pedro. Entonces los suyos están exentos, dice Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Qué curioso, ¿no? Qué pasaje más especial, diría yo. Porque, para empezar, esta forma, lo voy a decir así, un poco mágica de llegar hasta la moneda para pagar el impuesto, es bastante especial. Entonces, para empezar, digámoslo, este es un relato complejo. Y aunque pudiéramos ver de distintas formas y enfoques, yo me voy
yo voy en esta tarde a rescatar dos enseñanzas y quiero invitarlos a que veamos dos enseñanzas principales sobre este milagro. El texto nos relata que al llegar a Cafarnaúm, los recolectores de impuestos del templo se acercan a Pedro para preguntarle si el maestro de Pedro paga impuestos. Este impuesto acá es un impuesto que todos los hombres judíos tenían que pagar anualmente, residieran o no en Palestina, en señal de patriotismo. O sea, si soy judío, tengo que pagar este impuesto una vez al año. Es un impuesto judío para el templo, no es un impuesto romano, no es un impuesto político, sino que más bien es un impuesto religioso, aunque nosotros sabemos que, y acá no es diferente y hoy día tampoco, la religión y la política históricamente siempre han andado de la mano. El impuesto a cada hombre era en valor 2 dracmas. Entonces, 2 dracmas era lo que debiera pagar cada hombre y era un impuesto que servía para los gastos del templo, para los gastos del culto y como lo dije, debiera ser pagado por cada israelita adulto, pero ojo, no por mujeres, esclavos o niños. Recuerden que en esta época y en esta cultura, las mujeres no eran sujetos de derecho, y menos los niños. Entonces, podríamos decir que las mujeres no eran ciudadanos, sino que más bien eran subordinadas siempre a un hombre, fuera su padre, un esposo, un abuelo, incluso un cuñado. Pero siempre la mujer acá deberá estar bajo la tutela de un hombre. Y como hemos comentado otras veces, es por eso que a veces en los textos bíblicos la mujer no se nombra o la mujer está puesta como a un lado. Es un tema cultural. Sabemos además que el impuesto, el pago de este impuesto del templo, no era popular en Israel, y menos acá donde está Jesús, en Galilea, porque las personas que poseen o que detienen el poder históricamente, o sea, reyes, patrones, dueños de tierra, sacerdotes, han sido casi siempre históricamente malos administradores y han subyugado al pueblo, han acaparado riquezas y han hecho sufrir al pueblo. Así que la pregunta de los recaudadores a Pedro tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido a la comunidad judío-cristiana del siglo I, sigue teniendo sentido para nosotros, y entonces nosotros podemos decir que era una pregunta auténtica. Claro, no todos pagaban impuestos, no todos querían pagar el impuesto. Y la intención acá es, nuevamente, en buen chileno, pillar a Jesús. Entonces van a Pedro, oye, ¿y el maestro paga impuestos? A ver qué dice. A ver qué dice. Porque dependiendo de la respuesta, es la actitud que van a tener estos hombres. La respuesta de Pedro es positiva. Sí, el maestro paga. Pero cuando Pedro entra a la casa, Jesús le pregunta si los reyes de la tierra debían cobrar tributos y impuestos a los de su propia familia. Esa es la pregunta. O a los demás. ¿Quién debe pagar este impuesto? Entonces, Pedro contesta a Jesús, bueno, obvio, los demás, los extranjeros, los de la casa, no, porque ¿cómo van a estar cobrando impuestos entre ellos mismos? Porque la respuesta de Jesús a Pedro es que, claro, no tiene sentido cobrar impuestos a las personas que hacen parte del mismo reino,
de la misma familia. Pero aún así, Jesús dice a Pedro que debía pagar. ¿Y por qué dice? Para no enojar, para no escandalizar a los cobradores de impuestos. Lo que Jesús está haciendo aquí, o lo que hizo aquí, al dar esa respuesta a Pedro, es en realidad reflejar su conciencia de su relación filial con Dios, porque él no debiera pagar el impuesto, porque esta relación filial con Dios, fíjense, había sido ya reconocida por Pedro en el capítulo 16, donde dice así en el capítulo 16 de Mateo, Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el planteamiento de Jesús de alguna manera está comunicando que él no necesita pagar el impuesto, porque Jesús en realidad es el dueño de todo. Él está exento del pago del impuesto del templo, pero el hecho de optar a esto, a no pagar, hubiera significado tener problemas con las autoridades religiosas del templo. De hecho, este pago era voluntario, no era obligatorio, pero sí había una obligación moral por detrás. Porque nosotros tenemos que nuevamente tratar de entender la sociedad judía del siglo I. Los primeros cristianos eran muy radicales, gracias a Dios por eso. Y nosotros también tenemos que ser muy radicales. Pero ellos entendían que hay que participar en la sociedad y no traer escándalo, dice el texto, usa esa palabra, escándalo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si una persona, un hombre judío, no cumple con los impuestos, cae en vergüenza, cae en deshonra. De hecho, no puede entrar al templo, no puede entrar al mercado, no puede comerciar, no puede negociar. Es como si estuviera en el dicón de los judíos. No, este hombre deja de ser parte de la sociedad, pierde su honra, pierde su carácter de ciudadano. Y esa, la verdad, es una gran enseñanza para nosotros hoy día también, como cristianos. Nosotros no podemos y no somos llamados a patear la mesa por cualquier cosa. Nosotros no podemos, por ejemplo, andar gritando a los cuatro vientos que todos van a arder en el infierno eternamente. Nosotros no podemos andar por la vida tampoco con un aire de superioridad moral, porque yo soy hijo de Dios, porque yo conozco a Cristo, pero mi vecina no, pobrecita de mi vecina. Una vez yo escuché de un pastor, hace muchos años, yo estaba en la fila del banco y vino el gerente y me sacó de la fila y me puso adelante. ¿Saben por qué? Dijo el pastor. Porque yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo del que tiene, del dueño del oro y la plata. ¿Se fijan? Pero no podemos actuar así. No podemos actuar en medio de nuestras familias, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo o de estudio, como si tuviéramos una superioridad moral que nos hace diferente a ellos. Entonces, no basta solamente que nosotros tengamos razón para actuar. ¿Cómo hace Jesús acá? Jesús dice, yo no
en términos prácticos, ¿no? Jesús dice a Pedro, yo no tendría por qué pagar el impuesto, pero yo no quiero tener problema con esos hombres. Nosotros somos llamados, fíjense, a impartir justicia y misericordia como lo hizo el Señor. ¿Somos ciudadanos del reino? Sí, por supuesto. Gracias, Señor, por eso. Pero también somos ciudadanos de este mundo. Y entonces también debemos cumplir con las leyes de este mundo. Así que lo voy a decir así. Hay cosas como cristianos, como cristianas, por las que hay que pelear. Sí. Hay cosas por las que hay que golpear y decir eso no está bien. Pero hay cosas que no. Y la clave entonces de la vida cristiana es poder discernir por medio del Espíritu Santo por qué cosas hay que pelear y por qué cosas no hay que pelear y todo lo contrario hay que acatar. Y esta entonces es la primera cosa que quiero destacar el día de hoy. La postura de Jesús al obedecer al pago del impuesto está en función de los propósitos de Dios en el tiempo. Miren, si no se pagaba el impuesto, el tema podría haber escalado, adelantando de alguna forma la pasión de Cristo, adelantando su detención, su juicio, su crucifixión. Pero la verdad es que todo tiene su tiempo y todo tiene una forma adecuada de proceder. Este todavía no era el momento. Entonces, con estos hombres hoy día no tengamos problemas. Y eso nos enseña de que nosotros también tenemos que ser sabios. Por eso digo que no podemos andar diciendo, ya voy a evangelizar. Mire, o usted cambia su vida, o usted va a quemar eternamente en el infierno. Y la persona te queda mirando, ¿de qué estás hablando? Me da hasta susto ir a tu iglesia. Me estás mandando al infierno. Me estás no solo matando, sino que me estás condenando por toda la eternidad. Esa es tu forma de predicar el evangelio. Entonces, tenemos que ser sabios. Es verdad de que nuestra vida futura, nuestra esperanza está en Cristo, sí. Pero eso es lo que tenemos que decir a las personas. Y no estar condenándolas hasta porque no tenemos no corresponde a nosotros hacerlo. Pero además porque nosotros no podemos andar peleando con toda la gente. Los tiempos del Señor no son los nuestros. Nuestros hijos, los que tienen hijos, a veces me angustio, hermano, porque me gustaría que mi hijo viniera a la iglesia, que mi hija viniera a la iglesia, que estuviera en los caminos del Señor. Entonces, como se angustia la persona, va y reta al hijo y le dice, oye, ¿por qué tú no vas a la iglesia conmigo? Es que tienes que ir, es que si tú no vas, te quito la Play. Entonces, como quitas la Play al adolescente, vas a tener un adolescente ahí así. Y yo voy a ir a saludarle y decir, hola, ¿cómo estás? Bien. Hay que ser sabio con los hijos también. Oremos por ellos, clamemos al Señor por sus vidas. Pero no puedo permitir que, por más ganas que tengo y por más que mi corazón duela porque Él no está acá, no puedo permitir que eso dañe la relación que yo tengo con Él.
¿Se fijan? Hay cosas por las que pelear y hay cosas que no. Entonces siempre es mejor actuar con calma, buscando al Señor, que con enojos y peleas. Fíjense que Jesús anteriormente, en los versos 22 y 23, leímos a partir del 24, ¿verdad? En el 22 y el 23 había anunciado su pasión y muerte por segunda vez en el Evangelio de Mateo. Frente a sus discípulos, él anuncia su muerte y resurrección. Pero dice el 23 al final que los discípulos quedaron muy afligidos, muy tristes. Bueno, la aflicción de los discípulos, aquí en el 23, es frente a la muerte de Jesús. Porque ellos no se dan cuenta, ellos no alcanzan a percibir de que el Maestro habla también de su resurrección. Entonces Jesús, frente a esa aflicción de los discípulos, muestra a ellos y a Pedro que Él es capaz de cualquier cosa, incluso de hacer aparecer una moneda en la boca de un pez. Si puedo hacer eso, ¿por qué se están afligiendo? ¿De qué se entristecen? Jesús prefiere evitar la opción de tener problemas con las autoridades religiosas y dice entonces en el texto a Pedro que vaya a pescar con un anzuelo, porque en la boca del primer pez que pique el anzuelo va a haber una moneda. ¿Qué hace Pedro frente a eso? ¿Qué hace Pedro frente a lo que le dice Jesús? A ver, el texto. Vete al lago, echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Toma y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Pedro hace exactamente lo que pide el Señor. Pedro nos dice, a ver, espérate. ¿Quieres que yo tome un anzuelo, vaya al lago? No, para. Y voy a lanzar el anzuelo y va a salir un pez. No, espérate. Y va a haber una moneda en la boca de él. Ya. Y esto es lo segundo que yo quiero destacar. Pedro confía y obedece, aunque lo que pedía Jesús parecía sin sentido. Queridos y queridas, miren, Jesús, bueno, yo no creo que las túnicas tuvieran bolsillo, pero Jesús podría haber sacado la moneda de un bolsillo, de una bolsa. O como los magos, ¿han visto los magos cuando hacen así, detrás de la oreja? Sí. Toma Pedro, y en la oreja de Pedro así, ahí está, ¿verdad? Pero Dios decidió proveer la moneda de una forma diferente. Y Pedro no cuestiona, sino que Pedro va y obedece. Miren, este impuesto, dije en un principio, es de 2 dracmas. Y la moneda de la boca del pez, un estáter, se llama esa moneda, es equivalente ¿a cuánto? A 4 dracmas. O sea, Dios provee justamente la plata que necesitaban para pagar el impuesto de ambos. Ni más ni menos. ¿Se fijan? No siempre es así. No siempre es así.
Pero las manifestaciones del Señor en nuestras vidas, trayendo salida a nuestros problemas, a veces sí proviene desde donde uno menos imagina. Porque Él es Dios. ¿Cierto que sí? ¿Cuántas veces nos hemos desesperado o nos hemos angustiado tocando las puertas que uno cree que son las puertas que uno debiera tocar para que nos ayuden? Y viene alguien del otro lado y dice: tome, el Señor me dijo que le pase esto. Dios es Señor. Y si Él es Señor de nuestras vidas, confiemos en Él. Ahora, una última cosa. Uno podría preguntarse, yo me lo he preguntado, ¿por qué hoy no vemos tantos milagros como en el tiempo de Jesús? O más bien, ¿por qué no vemos los mismos milagros que en los tiempos bíblicos? ¿Por qué no vemos que el mar se abra? ¿O que alguien calme la tormenta? Bueno, hay hermanos que lo hacen, ¿eh? Pero ¿por qué no vemos que se sanen los enfermos? La respuesta que yo encuentro a eso es que lo que el Padre quiere hoy día es que vivamos por fe. No es que los milagros ya no existan, yo no estoy diciendo eso. Dios sigue siendo el mismo y puede hacer milagros y hace milagros cuando Él quiere. Pero si nosotros viviéramos solo por los milagros, estaríamos pendientes solamente de los milagros. Y Dios, entonces, dejaría de ser Dios para nosotros. Y los milagros pasarían a ser ídolos. Estaríamos así, atrás, pendientes. ¿Dónde está? ¿Dónde viene el próximo hombre que nos va a traer la bendición de Dios? ¿Dónde, cuándo y en qué estadio viene el próximo hombre de Dios por la cual Dios va a hacer milagros? Entonces voy para este estadio, voy para el teatro, voy allá, prendo la tele, pongo el telepredicador y pongo el vasito de agua arriba porque él ora por el vaso de agua y después yo tomo el agua y estoy constantemente atrás de los milagros. Me desvivo atrás de la magia, de lo diferente, y Dios deja de ser Dios. Dios lo que quiere es que nosotros tengamos toda nuestra atención puesta en Él y no en las cosas que Él puede hacer. El Señor quiere que tengamos toda nuestra atención puesta en quién es Él y no en las cosas mágicas o sobrenaturales que Él puede hacer. O en otras palabras, debemos depender de Cristo. Debemos depender solamente de nuestro Señor. Debemos mirar a la cruz y debemos mostrar la cruz a los demás. Confiemos en Él, obedezcamos a Él como hizo Pedro. Caminemos atrás del Maestro y Él va a obrar. Y los milagros
Los milagros vendrán cuando uno menos espera, de donde uno menos espera. Mi oración en esta tarde, querida iglesia, es que Dios nos dé por medio de su Espíritu Santo el discernimiento necesario para que nosotros podamos vivir en santidad, bendiciendo a los demás, teniendo la comprensión correcta de las cosas por las cuales debemos pelear y las cosas por las cuales no debemos pelear. Mi oración es que el Señor mismo nos muestre cuando nos equivocamos y que Él mismo nos ayude a enmendar nuestros errores. Que el Señor nos aleje de la maldad y que nos dé un espíritu renovado, un corazón dispuesto y una mente sabia. Porque si no tenemos un espíritu renovado, seremos como dicen en español, el címbalo que retumba. Si no tenemos un corazón dispuesto, ¿cuál es el sentido entonces de ser cristiano? De ser cristiano. Y si no tenemos una mente sabia, corremos el riesgo de dañar a mucha gente con nuestras actitudes, con nuestras palabras. A veces es mejor callar que tener la razón. A veces es mejor orar que herir. Y que el Señor nos ayude en todo esto. Querido Padre Celestial, aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos e hijas, Señor. Llévanos una vez más a los pies de la cruz. Danos la comprensión, Señor, correcta de cómo debemos actuar en nuestras vidas, Señor, en el día a día, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros padres, con los vecinos, con la familia, en el trabajo, con nuestros jefes, con nuestro prójimo, Señor. Frena nuestro actuar, Señor, cuando no sea de bendición a los demás. Frena nuestra lengua, Señor, cuando lo que vayamos a decir no sea de bendición a los demás. Ayúdanos a ser fieles, Señor, y ayúdanos a pelear y a dar la batalla por las cosas que realmente son importantes. Pero también ayúdanos a dejar a un lado, Señor, las cosas que a veces son secundarias y por las cuales no vale la pena enemistar. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda seguir haciendo la obra en nosotros, Señor. Para que de esa manera, Señor, tú puedas bendecir a otros por medio de nosotros, Señor. Gracias te damos por esta iglesia, Señor. Gracias te damos por los niños, Señor. Gracias te damos por los jóvenes. Gracias te damos por nuestros adultos mayores. Gracias te damos por los hombres. Gracias te damos por las mujeres. Cumple en nosotros, Señor, tus propósitos, Padre. Haz que siempre, Señor, nosotros seamos dependientes de ti, Señor. Buscando a ti, Señor. Buscando tu rostro, buscando tu faz. Alejándonos de la maldad. Alejándonos de la tristeza,
alejándonos del pecado. Que nuestras vidas siempre sean entregadas a ti, Señor. Haznos siervos obedientes, como fue Pedro ahí en ese relato. Y haznos conscientes, Señor, del amor incomparable que tú tienes hacia nosotros, Señor. Oramos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén.